Hola compañeros, yo les voy a presentar el tema de parto pretérmino y postérmino. Comenzaremos con el parto pretérmino. Y bueno, es aquel trabajo de parto que tiene lugar entre las 20.1 y 36.6 semanas de gestación. Existe una subclasificación del nacimiento pretérmino en la cual se define como pretérmino tardío aquel que se lleva a cabo entre las 34 y menos de 37 semanas. Pretérmino moderado, aquel que se lleva a cabo entre las 32 a menos de 34 semanas, pretérmino extremo antes de las 32 semanas y pretérmino muy extremo antes de las 28 semanas. Existe también otra subclasificación según el peso al nacer del recién nacido, en la cual se define como bajo peso al nacer cuando el recién nacido es menor a 2.500 gramos, muy bajo peso al nacer, menor a 1.500 gramos, y extremadamente bajo peso al nacer, menor a 1.000 gramos. Cabe mencionar que no todos los recién nacidos son de bajo peso. En cuanto a los factores de riesgo, el más común y el más importante es un parto pretérmino previo, así como aborto habitual. Esto quiere decir que la madre haya tenido al menos 3 abortos consecutivos, anormalidades uterinas, incompetencia cervical y ruptura prematura de membranas. Es importante identificar los factores de riesgo de forma temprana con el objetivo de establecer intervenciones satisfactorias tanto para la madre como el producto. Las causas pueden agruparse en 4 categorías. La primera de ellas es por indicaciones maternas o fetales en las que se induce el trabajo de parto, o sea, complicaciones del embarazo. Y en este grupo se encuentra preeclampsia, sufrimiento fetal, desprendimiento prematuro de membranas, placenta previa, hemorragia inexplicable, infecciones maternas, entre otras. En la segunda categoría se encuentra el trabajo de parto prematuro espontáneo, que este va a abarcar del 70 al 80% de las causas. Número 3, una rotura prematura de membrana o partos gemelares y múltiples. Para poder hacer el diagnóstico de una amenaza de parto pretérmino, deben de estar presentes uno o más de los siguientes signos y síntomas. Contracciones uterinas clínicamente documentadas, ya sea una en 10 minutos, 4 en 20 minutos o 6 o más en 60 minutos. Dilatación cervical igual o mayor de 2 centímetros y borramiento cervical igual o mayor del 80%. Otros marcadores que no son diagnósticos pero pueden predecir la amenaza de parto pretérmino son la fibronectina fetal y la medición de la longitud del cérvix. La fibronectina fetal, pues, es una glucoproteína de alto peso molecular que se encuentra en la decidua basal adyacente al espacio intervelloso. Esta glucoproteína está presente en las secreciones cervicovaginales en las primeras 22 semanas y reaparece al final del embarazo. Esto quiere decir que si encontramos fibronectina fetal en las secreciones vaginales entre las semanas 24 y 34, pues este puede ser un factor predictor de una amenaza de parto pretérmino. Y bueno, en cuanto a la longitud cervical, si es menor a 30 milímetros entre la semana 20 a 34, pues también se considera como un factor predictor. En el manejo inicial de la paciente se recomienda realizar los siguientes estudios de laboratorio. Un cultivo de orina, ya que frecuentemente existe bacteriuria y pielonefritis. Un cultivo cérvico-vaginal para descartar estreptococo del grupo B, gonorrea y clamidia, lo cual nos dará una justificación para el uso de antibióticos. Así como un estudio para detectar fibronectina fetal si la longitud del cérvix es de 20 a 30 milímetros. Después de los estudios iniciales, el manejo se basará en los siguientes puntos. Evaluar si la paciente en realidad está en trabajo de parto. Esto se realiza monitoreando la actividad uterina, ruptura de membranas,
sangrado vaginal, presentación fetal, dilatación y borramiento cervical y altura de la presentación, así como también se debe de confirmar la edad gestacional. Investigar factores, causas determinantes, considerar estrategias de manejo específico como la terapia tocolítica intravenosa, el uso de corticoides, los cuales van a generar una inducción de madurez pulmonar. Y el régimen que más se utiliza de estos es 12 miligramos de betametasona intramuscular cada 24 horas por un total de 2 dosis, o 8 miligramos de dexametasona intramuscular cada 8 horas por 3 dosis. También se debe de valorar la utilización de una terapia con antibióticos si se identifica un agente específico, así como la derivación de la paciente a una unidad de tercer nivel. El tratamiento que más se utiliza son los agentes tocolíticos, ya que estos pueden prolongar el embarazo aproximadamente de 2 a 7 días. Y bueno, es importante diagnosticar el trabajo de parto pretérmino y determinar la edad gestacional. Debe iniciarse la terapia tan pronto como sea posible, además de conocer sus beneficios, efectos secundarios, costos y disponibilidad. Los principales agentes tocolíticos que se utilizan, se los voy a mencionar a continuación. El primer grupo son los agentes beta-adrenérgicos, son los más utilizados. Se utilizan en infusión a dosis respuesta, no son efectivos si el cérvix está dilatado más de 4 centímetros. Y el fármaco que más se utiliza es la terbatulina, 0.25 miligramos por vía subcutánea cada 20 minutos a 3 horas, controlando a intervalos regulares la tensión arterial y la frecuencia cardíaca de la paciente. Y bueno, otros agentes beta-adrenérgicos que también se utilizan son la orciprenalina, isoxsuprina, salbutamol, fenoterol y etiniladrianol. Estos fármacos actúan estimulando los receptores beta 2 del músculo liso uterino, causando su relajación y cesación de las contracciones. Otro de los agentes tocolíticos más utilizados es el sulfato de magnesio, que es útil cuando están contraindicados los beta-miméticos. Su dosis es de 2 a 3 gramos por hora en infusión intravenosa. Y en cuanto a su mecanismo de acción, afecta la propagación de la despolarización, excitación y contracción de la célula muscular, por lo cual disminuye la concentración de calcio intracelular, evitando así las contracciones. Los inhibidores del prostaglandinas, el fármaco que más se utiliza de ellos es la indometacina, a dosis de un supositorio de 100 miligramos cada 12 horas. Su uso está recomendado antes de las 32 semanas. Y bueno, pues la indometacina inhibe la síntesis de prostaglandinas E2 y F2 alfa. Y por último, el atosiban es administrado con un bolo inicial de 6.75 miligramos, seguido de 300 microgramos por minuto por 3 horas, luego 100 microgramos por minuto hasta completar 48 horas. Y bueno, este es un péptido sintético que es antagonista competitivo de la oxitocina a nivel de los receptores uterinos de oxitocina. Y bueno, en caso de que no tenga éxito la uteroinhibición, se llevará a cabo la atención del parto pretérmino. Cuando el producto es menor a 24 semanas, se llevará a cabo un parto vaginal. Cuando el producto tiene de 24 a 31 semanas, se le realizará una cesárea independientemente de la presentación del producto. Cuando éste tenga de 32 a 34 semanas y esté con presentación vértice y membranas intactas, se realizará parto vaginal con episiotomía amplia. Y en caso de no cumplirse estos criterios, se realizará cesárea. Y bueno, el producto mayor a 34 semanas se manejará como un parto de término. Continuamos con lo que es parto posttérmino. Y este se define como aquella gestación que tiene una duración igual o mayor a 42 semanas. Regularmente en los partos posttérmino va a aparecer en el recién nacido el síndrome de posmadurez, el cual se caracteriza por deshidratación, piel seca, quebradiza y arrugada,
extremidades delgadas, cráneo duro, ausencia de vernix caseoso y lanugo, maceración cutánea en genitales y pliegues, así como una coloración café o amarillenta de piel, cordón umbilical y membranas. Clifford en 1954 describió 3 estadios. El estadio 1 se caracteriza por neonatos con vernix caseoso escaso, piel macerada y descamada, desnutridos, mirada alerta, uñas largas, pelo largo, hipotrofia muscular y sin meconio. El estadio 2 se caracteriza por todos los componentes del estadio 1 más presencia de meconio verdoso. Y el estadio 3 incluye todos los componentes del estadio 1 más presencia de meconio amarillento brillante que tiñe tanto la placenta y membranas amnióticas como al neonato. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente de un parto posttérmino va a ser el error o imposibilidad de determinar el último periodo menstrual, debido a que la paciente no recuerda la fecha exacta de su última menstruación o porque aporta una fecha falsa. Y otros factores de riesgo serán el antecedente de parto posttérmino, edad avanzada, un sangrado en el primer trimestre o el uso de fármacos inhibidores de prostaglandinas. Para poder establecer el diagnóstico, es necesario corroborar la edad gestacional, y esto se puede realizar calculando el tiempo de gestación a partir del primer día de la última menstruación, pero es de suma importancia que el dato sea confiable, que la paciente haya tenido ciclos regulares y que no haya recibido anticonceptivos orales o haber lactado meses previos. También se puede corroborar con una prueba de embarazo al inicio de la gestación o con el inicio de percepción de los movimientos fetales que por lo regular aparecen dentro de la semana 16 a la 20 y en las primigestas aparece de forma más tardía. También se puede detectar el latido cardíaco fetal a partir de la 10ª a 12ª semana con un estetoscopio Doppler y a partir de la semana 20 con un estetoscopio convencional. El tamaño del útero en la semana 20 estará situado a nivel de la cicatriz umbilical y también se puede hacer una medición de la altura del fondo uterino para corroborar la edad gestacional mediante la regla de McDonald. Aquí se las puse. En, en ella pues se mide la longitud en centímetros desde el borde superior del pubis hasta el fondo uterino. Este dato se multiplica por 8 y después se divide entre 7 y ya el resultado pues sería en centímetros. Mediante la ecosonografía se puede realizar la medición de diámetros fetales, madurez placentaria y la cantidad de líquido amniótico, ya que el oligohidramnios se asocia a embarazo posttérmino. Y bueno, el ultrasonido en el primer trimestre del embarazo reduce la estimación de embarazos posttérmino falsos, evitando así las intervenciones innecesarias. También se debe de realizar una prueba de madurez pulmonar fetal. Al realizarla y los resultados de esta sean normales, se puede tener la confianza de terminar el embarazo sin complicaciones para el neonato. Las pruebas de madurez pulmonar más comunes son la relación lecitina-esfingomielina con resultados de 2.5 a 1 respectivamente y la presencia de fosfatidilglicerol en el líquido amniótico. Una vez establecido el diagnóstico de embarazo posttérmino, se debe evaluar el estado fetal para decidir la conducta a seguir. Se van a realizar pruebas de bienestar fetal y las principales o las más comunes son las siguientes. La primera es la valoración diaria de movimientos fetales, los cuales deben de ser 5 en una hora. Se realiza también una cardiotocografía, la cual va a valorar la función fetoplacentaria. Esta función se relaciona con la frecuencia cardíaca fetal, con los movimientos fetales en una prueba sin estrés o con las contracciones uterinas en una prueba con estrés. Al inicio se va a realizar una prueba sin estrés. Si esta resulta reactiva, la cual nos va a indicar pues que el feto no está sufriendo, se va a repetir en 3 o 4 días. Pero si resulta no reactiva, o sea que existe la presencia de sufrimiento fetal,
¿Se va a repetir en 24 horas o se va a realizar de inmediato un ultrasonido Doppler, un perfil biofásico o una prueba con estrés para corroborar el diagnóstico de insuficiencia placentaria? Otras pruebas que también se realizan son la del perfil biofísico, el cual es una prueba sin estrés y un ultrasonido en el que se valoran los movimientos corporales fetales, los movimientos, se podría decir, respiratorios fetales, el tono fetal y la cantidad de líquido amniótico. A cada uno de estos parámetros se le dará una puntuación de 0 a 2 y al final, al hacer la sumatoria, si hay un resultado de 0 a 4, obliga a suspender el embarazo de forma inmediata. Y por último, también se realiza un ultrasonido Doppler, específicamente una flujometría, la cual evalúa la velocidad de flujo sanguíneo en la arteria umbilical y cerebral media umbilical. Y pues esta prueba está indicada en fetos con oligodramnios y restricción del crecimiento intrauterino. Para finalizar, el tratamiento de un embarazo posttérmino tiene dos directrices. La primera de ellas es un manejo conservador, el cual está indicado cuando hay dudas en edad gestacional, cuando el cérvix es desfavorable para una inducción o cuando hay ausencia de sufrimiento fetal. Y la otra dirección del tratamiento sería un manejo activo intervencionista, el cual está indicado cuando existe sufrimiento fetal o cuando el cérvix es favorable para una inducción. Y es importante mencionar que la inducción del parto puede realizarse con despegamiento de las membranas, el uso de prostaglandinas, amiotomía o la utilización de oxitocina. Gracias por tu atención y recuerda, quédate en casa.